Por encima de las miradas, las opiniones, las perspectivas, los datos. El dato de la semana. Siete minutos quedan para las 11 de la mañana y no está Militano, pero el dato está igual, porque aunque no lo veamos, el dato siempre está en las noticias y nosotros no queremos dejarlo pasar. En esta discusión que teníamos hoy al comienzo del programa y que medio del programa estaba planteado desde ahí, incluso con eso van a tener que ver las entrevistas, entre las encuestas y la realidad, entre el relato y la realidad, uno de los datos innegables de esta semana que marca el pulso de la realidad económica tuvo que ver con la inflación. Esta semana se dieron a conocer los índices de inflación de Gran Buenos Aires, ¿no? Que son todavía el único dato que se da, no está el dato país, pero es el dato que se toma como relevante. ¿Cuál fue el dato de la semana? Que si usted hace una suma de la inflación de enero, febrero y marzo de 2017 en la Argentina, estamos hablando de una inflación del 6,3%, que en términos interanuales, si usted lo anualiza y piensa la inflación de acá hasta fin de año, llegaría a un 31,8%. La inflación de enero fue de 1,3%, la de febrero de 2,5%, y en marzo lo que se conoció esta semana es que la inflación fue del 2%. Lejos queda esa meta que habían escrito en el... ¿Se acuerda cuando ponían en el presupuesto metas para este año? ¿Vio como cuando usted hace la lista? Dice, este año adelgazo, dejo de fumar. Bueno, el gobierno dijo, este año la inflación está entre el 12 y el 17%. Ya a esta altura es imposible. No hay un solo analista económico que piense que eso es posible. Cuando todavía no llegamos a la mitad del año estamos en el 6,3%. Incluso le diría la paritaria de los estatales de Buenos Aires, que fue de un 4,5 trimestralmente, ya va a tener que pagar una cifra aún mayor por esta cláusula gatillo que se empezó a usar de, bueno, si se dispara la inflación te pagamos lo que sobra, lo que falta, en realidad no lo que sobra. ¿Qué es lo que mayormente aumentó en este segundo tramo? Bueno, en el Gran Buenos Aires hubo un aumento, y en todo el país en realidad, de las tarifas, el aumento de tarifas eléctricas. También creció muchísimo la cuota de los colegios privados. Recordemos que tanto en Santa Fe como en Buenos Aires una parte de los colegios privados no es solamente de los sectores acomodados de la sociedad, sino que en muchos lugares es el único lugar de acceso a la educación. También se han incrementado los peajes en Buenos Aires y en grandes partidos del conurbano. Pero el principal rubro, como decíamos cuando charlábamos con Gambina, el principal rubro que ha crecido y que ha impulsado la inflación es el de alimentos y bebidas, que se aceleró en el mes de marzo un 1,1% con relación al mes de febrero. El aumento fue en total de un 3%. Y principalmente dentro del rubro alimentos y bebidas, uno de los rubros responsables de que aumente la inflación fue la carne, que aumentó más de un 5% durante el mes de marzo. Decíamos entre tarifas, alimentos y ropa, fue lo que empujó la inflación por arriba de lo esperado, y está costando poder pensar que no va a ser una inflación cercana al 26-27% a fin de año. Mire, para que se dé una idea, para que se lograra el 17% que dice el gobierno, que plantea el gobierno que tiene que haber, debería crecer la inflación de acá a fin de año un promedio de 1% por mes. La verdad que hoy estamos casi en el doble en el mes de marzo. Es medio difícil pensar que esa meta se dé, incluso pensando que abril va a ser, este mes que estamos transcurriendo, un mes relativamente alto para los precios, porque va a haber una suba del 30% del gas, de los cigarrillos, va a impactar, ya hubo, pero va a impactar en los números, y en mayo llegarían los aumentos del agua. Después faltarían los aumentos del transporte, que se están evaluando. La verdad que es casi irrisorio pensar que de acá a fin de año vamos a mantener los índices de inflación en el 1%. Digo, no es que uno está esperando que todos los meses haya 1%, el promedio debería ser ese, pero en realidad viene subiendo más que bajando los índices de inflación, y todo lo que se espera de acá en más
como aumentos previstos de tarifa de servicios públicos, despensas, de prepagas, para citar solamente algunos rubros, van a incrementar y hacer, le diría, a esta altura del año recién, a 3 meses de análisis de la economía, imposible de pensar a final de año una inflación como la que se venía discutiendo. Como decíamos también cuando hablamos con Gambina, la inflación es impuesto que el gobierno cobra sin pasar por ninguna legislatura, va creciendo y golpea principalmente a los sectores de ingresos fijos y a los sectores que tienen que ver con el laburo. Por lo cual, el panorama no parece muy bueno, con el dato de la semana, que fue que el índice inflacionario en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, que es donde se mide en este momento, para el mes de marzo fue del 2%. 3413-772677, número para mensajes de WhatsApp. Nos vamos a la tanda y enseguida ya estamos con la entrevista aquí en la Brújula de la Mañana. De la semana, perdón. De la semana. En la Vox, la radio que se ve. Escuchas Vox Radio desde Rosario, Argentina. Vox Radio.